Esto es Doctores en Acción, un programa con los temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. Expertos en diferentes especialidades nos dan su opinión médica sobre diversos padecimientos. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space. Cada cicatriz es una marca de guerra. Refleja una historia de lucha ante la adversidad del cáncer de mama. Y por eso, en Healthy Space, de la mano del Dr. Víctor Reyes, queremos mostrarte que aún hay esperanza y que se puede tener un nuevo comienzo. Healthy Space. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Healthy Space, su podcast favorito de salud. Muchísimas gracias por todos los likes que nos han dejado, los reels que hemos compartido, cada vez se comparten más. Estamos muy felices de ello por todos los corazones que nos dejas. Reiterarte que es importante que actives la campanita para que estés suscrito. Todos los lunes estamos de estreno a las 7 de la noche. Sin embargo, el capítulo se queda ahí para que tú lo veas el día que quieras. Si lo puedes ver, lo puedes escuchar, lo quieres compartir, no hay mayor problema, ahí vamos a estar. Muy bien, el día de hoy estamos nuevamente de manteles largos. Tenemos a alguien, un conocido ya, muy importante para nosotros. Ahorita le vamos a dar ya la bienvenida, así es que quédate aquí. Te vas a llevar una grata sorpresa y esta información que nos va a compartir es muy, muy valiosa. Sin más preámbulo, comenzamos. Pues bien, amigos, el día de hoy nuevamente está con nosotros nuestro cirujano plástico de confianza, de cabecera, el mejor que existe sobre toda la Ciudad de México y podemos debatirlo el día que quieran. Bienvenido, doctor Víctor. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo siempre con muchísimo gusto de venir con ustedes. Resaltar que es una labor excelente la que están haciendo. Creo que esta iniciativa de informar a la población sobre temas que he visto pues, de todo en cuestión de medicina general y de sus especialidades, me parece excelente porque a veces necesitamos aterrizar esa información. Nosotros los médicos tenemos la mala costumbre de medio de pronto no utilizar los términos más adecuados y que la gente se quede así como cuadrada de que no sabe de qué hablamos. Tanto tecnicismo, ¿no? Así Tanto es, lenguaje científico. Justamente esa. Y la otra, cosas muy comunes. Por ahí veía los otros episodios que tienen enfermedades comunes que de pronto la gente dice, sí, yo tengo eso, se identifica y creo que encuentra una buena directriz de por dónde llevar su tratamiento. Muchas gracias, Doc. De verdad, valoramos muchísimo todo eso y qué bueno que estés aquí de vuelta con nosotros. Sabemos lo difícil y lo complejo que es para ti el brindarte este espacio, dado que tienes una agenda sumamente apretada y reitero, valoramos demasiado el que estés aquí con nosotros. En nuestro capítulo anterior, si bien recuerdan que estuvimos hablando de cáncer de mama, te citamos, por cierto. Hablamos de esa parte porque justo hablaban de cuando ya se hace que quitan la mama, ¿no? Y cómo viene esa cirugía reconstructiva. Entonces dijimos, nosotros sabemos quién es el bueno para hacer eso y bueno, hoy queremos hablar de esa situación, además de que nuestro auditorio pidió y solicitó más información respecto a esto. No sé si porque sea octubre, o acabe de pasar octubre, mejor dicho, pero créeme que ahorita ya nuestro auditorio está pidiéndote a gritos. De hecho, tenemos muchísimo más que preguntarte, pero bueno, vamos a enfocarnos a esto hoy. Doctor Víctor, ¿qué tan importante es el cáncer de mama en México? ¿Qué tan frecuente es? Pues bueno, sobra decir, seguramente ya lo han platicado en el capítulo previo, pero que es demasiado importante poner un poco de atención, o toda la atención más bien sobre el cáncer de mama. Es correcto. Puesto que es la primera causa de cáncer en mujeres y también es la primera causa de que fallezcan mujeres por cáncer de tipo maligno. Esto pues lamentable. Es tan lamentable como pensar lo siguiente. Cada 13 minutos está muriendo una paciente por cáncer de mama. Es una locura. Entonces, imagina tú qué tan importante es esta situación. Es un cáncer que si bien es detectable, es tratable y todo esto, la mayoría se detectan ya el 90% después de que está instaurado y eso hace que el tratamiento sea mucho más difícil cada vez. No imposible, en algunos casos afortunadamente se logra tener buenos resultados. Sin embargo, como te digo, en el 90% de los casos ya se encuentran en etapas avanzadas
es cuando ya tienen repercusiones llamadas metástasis o que el cáncer está ya en otros sitios de donde fue el origen, lo que lo hace más complejo de tratar y por supuesto pues más difícil de llevar para las pacientes. Como bien mencionas, cada 13 minutos muere una mujer a causa de cáncer en México y pues representa el 1% de la población, ¿no? Se me hace una barbaridad porque no lo tenemos dimensionado y lo tenemos tan normalizado en el sentido de que pues ya te dio, pues ¿qué te digo, no? Pues, tristemente, seguramente vas a morir muy rápido, cosas de esas, ¿no? Pero como lo hemos visto en capítulos anteriores, una detección a tiempo es buena, ¿no? Y sobre todo que va a brindarte la certeza de que no es el fin de todo. Yo te lo pongo así, simplemente creo que todos conocemos a una mujer. Sí, claro. Nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra pareja, quien tú quieras. Entonces creo que eso nos puede hacer, es una iniciativa que se me está ocurriendo ahora, mucho más responsables de eso, ¿no? Cuidar la salud de la mujer. Si es tan frecuente en México y además es tan frecuente que se detecte en etapas ya más tardías, creo que lo adecuado es que nosotros hagamos esa labor y también motivemos a que a las mujeres que están a nuestro alrededor, por supuesto debemos apreciarlas muchísimo. Esa podría ser una excelente forma de expresar nuestro aprecio, nuestro cariño. Nuestro amor hacia nuestras mujeres. Eso es completamente cierto. Bien lo mencionó el doctor. Tendríamos que tomar conciencia de ello y actuar mostrando nuestro amor con este tipo de campañas, ¿no? Con este tipo de mensajes, que es lo que en capítulos anteriores les mencionábamos. Haz llegar este mensaje a las mujeres de tu vida. Haz llegar este video a todas las mujeres. Algo les hará sentido o no lo sabemos, pero tú no sabes si de pronto ese temor del que hemos estado hablando, tal vez alguien de las mujeres de tu vida lo padece y tal vez tenga algo y no lo quiera decir por ese mismo temor, ¿no? Entonces sí es importante que como sociedad nos comprometamos, como amigos, como esposos, como hermanos, como novios, como lo que sea, poder llegar a ese corazoncito que tiene miedo. Ya lo viste súper bien, creo que es una muy buena iniciativa. Hacer llegar este video que también tiene relación con el que ya han hecho que me comentaste, sí, a cualquier mujer y también a cualquier hombre para que esté más informado y podamos ayudar todavía más. Justo, y hablando de esa cuestión de los hombres, ¿hay cáncer de mama en los hombres? Sí, de hecho, el ser hombre no nos exime ni del riesgo, ni tampoco de las complicaciones. Resulta que el hombre también tiene glándula, aunque un poquito más involucionada. De hecho, en cirugía plástica, esto da para que también hablemos en otro momento. Pero puede ser que crezca el tejido mamario, generando una condición que se llama ginecomastia en los hombres, que de hecho operamos frecuentemente en cirugía plástica, con liposucción, con resección y demás. Pero, bueno, no directamente relacionado a esto. Sin embargo, sí existe entonces la posibilidad de que como hay tejido mamario en la región pectoral del hombre, puede existir cáncer de mama. Ahora, hay que ser también muy precisos y no es tan frecuente como en la mujer. Claro. ¿Qué tan menos frecuente? Pues por cada 100 mujeres, solamente un hombre padece cáncer de mama. Wow. Lo cual sí puede ser también igual de aparatoso, igual de grave que en una mujer. Claro. No deja de ser importante, pero por supuesto no es tan frecuente. Tan frecuente, claro. Por eso tal vez no es que no nos importe, pero de pronto no se le ha tomado tanto en cuenta, ¿no? Esa cuestión que no es tan frecuente, sin embargo existe. Y bueno, recordar que si bien octubre es el mes de concientización del cáncer de mama, y pues no habla tanto de género, pero sí porque es mucho más frecuente en mujeres, todo el año debemos estar muy al tanto. Justamente. Y muy cautos de este tipo de cosas. Y bueno, en los hombres no es la excepción. Claro, doctor. Doctor, ¿hay algún factor predisponente a esta situación? Sí, mira, a grandes rasgos lo podemos dividir en dos grupos. El primero de ellos son los factores que son modificables y el segundo son los factores que no son modificables. No modificables. Los modificables, por supuesto, una dieta adecuada, claro. Ejercicio, por supuesto, actividad física, sí, la cual tiene que ser al menos 5 veces por semana, entre 30 a 35 minutos cada vez. Anotado, la que tú quieras, pero esa al menos. Hay un par de factores que están directamente relacionados. Yo creo que ya lo han hablado antes. El primero es tabaco. Es el carcinógeno o sustancia que genera cáncer más frecuente. Tan sencillo como esto. Por donde pasa todo ese humo, puede haber cáncer.
labios, lengua, boca, garganta, esófago, estómago. No, y terrible. Ya dentro de tu cuerpo, en los dedos. también exactamente en la piel. Ya dentro de tu cuerpo, por supuesto que también puede activar muchos otros tipos de cáncer. Entonces, el tabaco es uno de los principales factores de riesgo, no solo para el cáncer de mama, sino para muchísimos cánceres. Entonces, la mejor recomendación que creo que cualquier médico puede dar es dejar el tabaco. Claro. Tampoco vapes, tampoco nada de eso, que se relacionan también a otro tipo de cosas. Que a veces pensamos que porque es vape es más saludable, ¿no? Y no tiene tanto riesgo como el tabaco, pero es lo mismo. No, se han relacionado incluso a otras alteraciones pulmonares y vaya, no es la solución. El siguiente es el alcohol. Hablando de una persona que ha consumido alcohol, yo he consumido alcohol, ya no consumo actualmente. Muy bien, doctor. También es muy difícil poderle decir a las personas que tiene un beneficio tomarlo. Antes se creía que el alcohol se relacionaba a un estilo de vida más saludable. Le llamaban un poquito la dieta mediterránea. Mediterránea, Se sí, compone ahí de ensaladas con mucho aceitito de oliva, el vinito. Y entonces vinieron estos estudios que nos decían, si tomas una copita de vino al día es saludable y se quedó y el permeado. corazón va a estar contento. También, ¿no? la salud cardiovascular y todo. Se quedó ahí en el subconsciente de las personas y hasta hubo quien dijo, oye, pues yo no tomo vino, pero ¿qué tal cerveza? ¿Cómo cuánto equivale vino a cerveza? Y empezaron a hacer sus conversiones, sus tablas, ¿no? Sus conversiones de todos los tipos de alcohol. Y por supuesto ahora ya se sabe, con estudios muy francos, que no hay cantidad de alcohol que sea saludable. Incluso en pacientes muy sensibles, cantidades muy pequeñas puede generar cáncer, las diferentes etapas, desde fibrosis hasta cáncer, pero que no es saludable. Entonces, el tabaco y el alcohol, nada. Después existen factores, el otro grupo del que hablábamos, los que no son modificables, son los que definitivamente y lamentablemente tenemos como condición. El primero de ellos es el factor genético. Si en nuestra familia, en línea directa, mamá, hermanas, tías, tenemos gente que ha tenido cáncer, tenemos un riesgo un poco más elevado. De hecho, en algunos países se maneja que si tú tuviste una tía que tuvo cáncer, esta es vigía de en qué momento tuvo cáncer, a los 45 años, puesto que eso va a dictar tu detección. Debe ser, en términos también muy generales, 10 años antes del diagnóstico que ella le hicieron. Ahora sí, como para que estés prevenida. Entonces, hay un par de genes que ahorita podemos hablar un poquito más a fondo de eso, se relacionan directamente a cáncer de mama. Y no solo a cáncer de mama, sino a algunos cánceres asociados como el cáncer de ovario. Entonces, eso pues definitivamente no lo podemos modificar. Otra situación... Ni podando el árbol genealógico. No. Ni diciendo es que ya ni le hablo a esa tía. Así es, ese es nuestro... Ya no. Así es. No puedo renunciar a eso, ¿no? Es lo que nos heredan nuestros padres. De entre muchas cosas buenas, también pueden ir ahí un par de cosas que tenemos que estar al tanto. Otra más es... Se ha hablado del volumen de la mama. Mamas un poco más densas, se decía o se dice todavía ahí en debate que podrían estar un poco más relacionadas a cáncer de mama. También el uso de algunos medicamentos que si bien podría ser modificable o no, una vez que existió el antecedente de haberte expuesto a él, que ya está generalizado que no debe de usarse, que es el dietiletilvestrol, que se utilizaba antes en situaciones de embarazo. Ahora ya sabe que se relaciona directamente a cáncer y ya no se usa para nada. Ya no se usa. Y algunas condiciones que, si bien no son obligadas que puedan causar cáncer, no sabemos si una dosis pequeña o una dosis muy grande sea la necesaria, aunque hay cifras, pero radiación. La radiación, si tú te has sometido, por ejemplo, es que tengo enfermedades pulmonares y entonces me han estado radiando por una placa de tórax para tomarme controles, eso podría incrementar también el riesgo. Pero vaya, si tú tienes una enfermedad que tiene que ser revisada de ese modo, pues también no está tan modificable. Pero sí son factores que pueden agregarse o pueden llevarnos a cáncer. Muy bien, doctor. ¿Cuándo empezar la detección oportuna de cáncer de mama? Mira, esa es una pregunta que tiene mucho que ver con el país y aunque hay un consenso internacional, sí hay que voltear a ver que un país en desarrollo como lo es México se va a comportar muy distinto a un país de primer mundo o un tercer mundo, ¿no? Esto entonces hace que tengamos un plan específico
como para cada país. Nosotros tenemos nuestro contexto en México, que es muy diferente del contexto que existe en Estados Unidos. Claro. Y muy diferente del contexto que existe en Europa, en África, en muchos otros lugares. De manera que en México el plan muy general es empezar la detección alrededor de los 40 años. Y esto responde a una razón muy, muy sencilla, y es que al día de hoy la estadística nos dice que la mayor parte de las pacientes que padecen cáncer se encuentran entre los 50 a los 60 años. De manera que si nosotros empezamos antes a hacer esa detección, podemos evitarles esos momentos. Como te decía al inicio, la mayoría de las veces que ya se detectó cáncer, seguramente ya está en una etapa más avanzada, el 90% de los casos. De manera que si le damos unos 10 años antes atrás, pues podríamos tener una oportunidad. Por eso es que se marcó, al menos aquí en México, que a los 40 años es cuando, como médico, no importa la especialidad, cuando tú estás elaborando el historial clínico de tu paciente, le preguntes si tiene 40 años, ya se realizó su detección oportuna de cáncer y ya tengas eso en cuenta. La otra es que preguntes los antecedentes familiares. Claro. ¿Tienes antecedentes de cáncer de mama? Sí. Mi tía, ¿a qué edad lo tuvo? A los 35. Bueno, si tú tienes 20, entonces ya pronto tienes que empezar a hacer esa detección. Y el otro factor es ese, que tengas en cuenta, si tuviste algún antecedente, a qué edad fue, como para que inicies todavía antes de eso. Claro, y como bien lo menciona el doctor, hablando de México, ¿no? Ese rango de edad, sin embargo, bueno, cada vez hay pacientes más jóvenes con esta situación y como bien lo mencionas, por el factor hereditario, ¿no? Así es, no depende de la edad. Nuevamente, la epidemiología nos ayuda, es esta parte de la medicina que nos habla de estadísticas, de probabilidades, justamente, y todo eso, pero mucho se puede salir de esa línea. Claro. Y no porque no tengas los 55 años no tienes que hacer algún tipo de detección. Es por eso, y gracias por mencionarlo, que lo que se recomienda a edades a partir de los 20 años es la autoexploración. Esto es porque ya a los 20 años la mayoría de las mujeres han alcanzado la madurez en diferentes partes de sus cuerpos y entonces ya no les es tan raro ver un cambio. Tal vez de los 12 a los 14, pues si vieron que creció un poquito o lo que sea. Pero a los 20 es muy estable y entonces se conocen, saben ya cómo se comportan sus ciclos, que se inflama un poquito la glándula, que baja cuando ya pasa su periodo. Claro. Entonces sí se detectan algún tipo de bolita. Recordar que el tener una bolita no significa tener cáncer. Es correcto. Llama la atención, hay muchísimas otras patologías. Pero hay que ir a atenderlo, hay que ir a ver qué es, ¿no? Eso es lo importante, que llama la atención y que además consideremos que no es bolita es igual a cáncer, ¿no? Hay muchas patologías que se pueden relacionar a esa bolita. Algunas de ellas, afortunadamente, son benignas y entonces solamente llevan una vigilancia. Pero otras sí pueden ser algunos datos de cáncer. Seguro ya lo han platicado en el episodio previo o algo así, pero hay cosas que sí salen completamente de la normalidad. Y eso es la retracción del complejo areola-pezón, que la piel cambie de características. Que segregues algún líquido. Piel de naranja, la salida de algún líquido que no es lo habitual, si no estás lactando o algo así. El dolor o incluso también aparición en otros sitios como bolitas en la axila o en la clavícula, que son donde se encuentran los ganglios. Para que lo registren, para que lo tengan anotado ahí nuestra audiencia. Esa parte es importante. Bien, y finalmente esto le llamamos entonces el plan, al menos de manera muy, muy general, que en México se cuenta para poder detectar oportunamente el cáncer. Ok, doctor. ¿Cuál es el estudio o cuál es el mejor estudio o el primero que se debe de realizar cualquier mujer para esta situación del cáncer? Pues mira, nosotros en medicina le llamamos un gold standard o un estándar de oro, que es el mejor estudio o la mejor opción para cierta situación. Se ha determinado que si bien algunos estudios por el costo que significan o por la forma en la que se realizan no llegan a ser prácticos, al menos en México la mastografía es un excelente inicio. Es un estudio radiográfico, o sea, se utilizan rayos X, tiene un protocolo especial, es un aparato especial, ya está muy difundido en México y eso nos da una clasificación que se llama BI-RADS. Nos permite entonces, dependiendo del tipo, si es 1, 2, 3, 4 y demás,
nosotros digamos si tiene riesgo o no tiene riesgo, porque puede ser que haya cosas que aunque la mujer se siente extrañas, como una mastopatía fibroquística que es benigna, puedan no ser un problema, y otras que ella puede no sentirse y que sí sean un problema. Eso es mucha responsabilidad del imagenólogo. Actualmente en México no es suficiente solamente con tomarte la radiografía, tiene que revisarla alguien que tenga conocimiento. Son médicos que, además de hacer la especialidad en imagenología, hacen después una subespecialidad o alta especialidad en cáncer o ultrasonido mamario o en detección de imagenología mamaria. Imagínate qué tan importante llega a ser esto, porque es el primer paso. Justamente ahí es donde podemos detectar cualquier cosa que sea normal, que llame la atención. El siguiente que debemos hacer, si existiera alguna duda, se llama biopsia. Llega mediante, ya sea guiada por ultrasonido o si en la mastografía se vio que había una lesión, la marcan y entonces se puede tomar biopsia de esa lesión, mandarla a estudiar y entonces ahora sí sabemos si es cáncer o no. E incluso nos ayuda a determinar si es algún tipo de cáncer que se relaciona a cuestiones genéticas o que tiene relación con hormonas para que también sea susceptible al tratamiento con algunos medicamentos muy especializados. Ok. Doctor, hablando de esta situación, como bien lo mencionabas en nuestros capítulos anteriores, cuando hablamos de una cirugía reconstructiva, porque ya se quitó esa parte, ¿cuál es o qué producen los implantes de mama si se tiene cáncer? Mira, el tener implantes de mama no es una condición que se relacione directamente a cáncer, si quieres ahora hablamos un poco más de eso. Excelente. Pero sí causa una peculiaridad para la detección, puesto que al estar ahí un dispositivo médico, que es un implante, en la mama adicional, probablemente los estudios tradicionales no sean lo más adecuado. Aunque una mastografía sí puede dar un diagnóstico o ser útil, de pronto puede dificultar entonces el estudio. Por eso se prefieren algunas otras modalidades, como lo podría ser ultrasonido o resonancia magnética. Nuevamente. Perfecto. Y esto hay que tenerlo súper claro. El ultrasonido es un estudio que le llamamos operador dependiente. Esto quiere decir que depende de quién lo realice, su experiencia y qué tan hábil es para hacerlo y también para interpretarlo, es que podamos obtener un buen resultado, diagnóstico. ¿no? Un diagnóstico oportuno. Te lo digo porque hay muchos laboratorios ya que hacen ultrasonidos. A veces gente que si no sabe qué buscar, pues no va a encontrar nada. Entonces se requiere que sea altamente especializado. Pero sí, regresando a la pregunta, si tienes implantes, muy probablemente las modalidades que van a ser más adecuadas son ultrasonido y resonancia, y de aquí lo conecto para que todas las pacientes a las que les colocamos implantes, ya sea que se los haya colocado yo o algún otro cirujano plástico, la revisión es anual con ultrasonido porque nos permite ver la situación del implante y también del tejido mamario. Ok, pero bueno, también reitero, se tiene la idea de que te pones implantes y eres más susceptible a que te dé cáncer de mama. Esa es una excelente pregunta, porque muchos pacientes se acercan con nosotros para un aumento mamario y dicen, escuché por ahí que es más fácil que me dé cáncer. Y esto, la respuesta corta es no. No, tache, mentira. Pero la respuesta un poco más explicada sí tiene algo de verdad. Resulta que cuando empezaron los implantes, es algo bien curioso, cuando empezaron los implantes en la historia de la cirugía plástica, los producía la misma empresa de silicón que producía los empaques para las ventanas. No. Exactamente la misma. Entonces, por supuesto, llevaba un poquito más de cuidado. Claro. Sin embargo... Dices, no te puedes poner al sol porque qué tal y se calienta de más o cosas de esas. No, se derrite. No, ha evolucionado. Yo creo que qué maravilla que ya evolucionó. Podríamos tener otro capítulo de implantes. Ha evolucionado muchísimo. Perfecto. Seguro el auditorio va a decirte que sí, porque déjame decirte que tienes mucho fandom ya. En nuestro no, pues con mucho así gusto que nuestros seguidores, no, hombre, te aclaman tremendamente y justo quieren algo respecto a eso. Más adelante lo armaremos. Sí, es una cosa preciosa. Me encanta mucho la cirugía de implantes, bueno, de aumento mamario, de todo lo que tiene que ver con cirugía mamaria. Entonces,
En algún momento, un tipo de implante en particular, una marca en particular, por su modo de construcción, sí se relacionó a un tipo de cáncer, que, para no ahondar en un término ahí médico, era un cáncer muy específico. Cuando nosotros colocamos el implante, el cuerpo lo detecta como algo ajeno. Claro, que y no es de aquí. lo encapsula. Esa cápsula es normal, es esperada en todos los pacientes a los que les colocamos implantes. Pero es cuando se enferma que genera algunos problemas, le llamamos enfermedad por contractura capsular y puede generar dolor. Hay diferentes grados. Pero entonces, ese cáncer se produce en esa cápsula. En teoría, al nosotros retirar ese implante y esa cápsula, el cáncer se curó. El tipo de estirpe o de dónde proviene el cáncer no es el mismo que el tipo de cáncer más frecuente en México y en el mundo. Y sus orígenes son diferentes. Como ahorita hablamos, puede ser genético, puede ser muchas cosas. Y de este sí se relacionaba con el implante. Al día de hoy no hay una marca que se relacione a eso. Obviamente se retiró del mercado, creo que se fueron a la quiebra y demás. Me imagino. Y ya no hay reportes tan frecuentes de ello. Puede suceder, pero es extremadamente raro y es algo que sí le comentamos a las pacientes que se ponen implantes. Por eso es necesario la revisión con ultrasonido. Excelente, y es bueno saberlo porque a veces se tiene la idea de que va a ser más complicado y que me puede propiciar o que yo sea más propensa a padecerlo, ¿no? Y no, sí fue en algún momento. Pero ahorita con tantos avances tecnológicos, tu abuelita ya no. que se puso implantes, pero ya son muy diferentes. Claro. Entonces, si tengo implantes, no cambia en algo la detección. No, pero tenemos una pequeña ventaja, que es como tenemos que hacer revisión anual con ultrasonido. Si se presentara el otro tipo de cáncer, que es el más frecuente, al menos nos llama la atención. Entonces, y sería más como, pues más temprano, ¿no? Así es, mantiene entonces al menos una cercanía y podemos estar revisando a la paciente y demás. Excelente. Solo como no es algo que duela, no es algo que llame la atención, a veces las pacientes dejan de ir a vernos y es cuando perdemos esa oportunidad, pero sí, claro que se puede. Doctor, ¿es verdad que se puede reducir el riesgo si se realiza mastectomía? Fíjate que hubo un caso súper sonado y seguramente lo han escuchado ustedes, Angelina Jolie. Sí, Angelina Jolie se enteró, como te dije, cuando nosotros vemos una lesión en un estudio y después tomamos biopsia y determinamos que no solo es cáncer, sino que además es de ese cáncer que se relaciona genéticamente, estos dos genes, BRCA1 y 2. Definitivamente yo, si soy mamá y tengo 3 hijas, tengo la posibilidad de transmitir ese riesgo a mis hijas. Entonces, ¿qué pasa si yo, mamá, ya detecté que tengo cáncer y entonces, ¿qué le voy a decir a mis hijas? Claro. ¿Y las hijas qué van a hacer? Y eso pasó con Angelina Jolie. Ella tenía entonces ese riesgo incrementado. Aclarar que no tenía como tal una lesión, ni tampoco se había detectado cáncer. Simplemente, ¿qué se puede hacer para disminuir el riesgo de cáncer de mama? Una respuesta muy simplista y que fue lo que ella realizó, se llama mastectomía. O sea, si el cáncer se produce en el tejido mamario y yo todavía no tengo cáncer, pero tengo un riesgo por genética, por mi familia, si yo me retiro las glándulas, muy seguramente va a caer, no a 0, pero sí cae bastante el riesgo de tener cáncer. Entonces, levantó muchas cejas porque es una personalidad, una persona muy famosa y que además es muy bella y tú dices, oye, pues es parte de la figura femenina, efectivamente sí, pero entonces ella lo puso sobre la mesa y dijo, a ver, o sea, sí, es parte de mi feminidad, es parte de mí, lo que sea, pero con esto voy a reducir dramáticamente mi riesgo de padecer cáncer. Es una decisión súper personal, pero no la juzgo para nada. O sea, es una buena decisión al fin y al cabo, sí. No, y para ella que así le resultó, ¿no? Que ella decidió esa cuestión como prevención, está bien. No significa que nosotros estemos recomendando eso, ¿verdad? Claro, cada caso es muy personal, muy individualizado y vale la pena que se acerquen a los profesionales adecuados y no
queremos desatar que de pronto mañana estén llamando, quiero hacerme mastectomía. No, para nada. O sea, son casos muy individuales. Claro, ya te dije claro, el contexto muy particular. Era un tipo de cáncer que sí iba a tener una repercusión. Sí. Pero bueno, me agrada al menos tomar esto que es una persona conocida y que si alguien así tuvo el valor y además tuvo el valor de decirlo, lo hice. Justamente. No lo esconde y todo. Justamente. E incluso forma una nueva imagen de sí misma al hacerlo. Me parece súper celebrable. Excelente. Doctor, ¿y este cáncer se relaciona a otros tipos de cáncer? El cáncer de mama, sí. Este que te comentaba de un par de genes ya muy bien identificados se relaciona a cánceres, primero que nada, a los que tuvieron una relación o tienen una relación con los niveles hormonales. Es por eso que algunos de los factores no modificables que me faltó mencionar es una menstruación temprana o una menopausia tardía. Eso quiere decir empezar a menstruar a temprana edad Muy o temprana terminar tu menstruación ya más grande, que es la menopausia, de lo habitual, puesto que en teoría está sometido a una cantidad hormonal mayor a la habitual. Entonces, aquellos cánceres que también tienen un poquito de relación con las hormonas femeninas, puede ser el cáncer de ovario y el cáncer de mama. Entonces, en algunos casos en particular, no solo hacemos la atención del cáncer de mama, sino incluso prevención de otros tipos de cánceres al completarlos con otras cirugías o bien con otros tratamientos, pero sí tiene relación. Ahora, otra cosa es que simplemente el hecho de padecer cáncer te hace a ti mucho más propenso de padecer otros tipos de cánceres. Claro. Y aunque te hayan tratado y curado o estés en remisión del cáncer que te detectaron inicialmente, tú puedes padecer otro tipo de cáncer. Sí, en otra parte del cuerpo. Entonces, y como bien tiene mencionamos relación. en algún otro capítulo, la única manera de no padecer cáncer nunca, pues es no nacer, ¿verdad? Es correcto. Y cada vez estamos expuestos a más situaciones como la radiación. Sí, caray, cada vez son más como ese tipo de agentes que propician más esa situación. Y hablando de mastectomía, ya se hizo la mastectomía. ¿En qué consiste el proceso de reconstrucción una vez que ya se hizo esa mastectomía? Bueno, ahora sí viene lo bueno, la parte que a mí me gusta. Una vez que se ha determinado que la paciente requiere un tratamiento para cáncer de mama, vale la pena mencionar que no solo es un médico, es un grupo multidisciplinario que requiere oncólogo médico, oncólogo quirúrgico, psicología, cirugía plástica, en ocasiones todavía más, que ahorita no es que por no mencionarlos resta importancia, pero son como de los más frecuentes. Y ya que se ha determinado que entonces va a haber cirugía en la cual se retire tejido mamario, es cuando ya tenemos contacto con el cirujano oncólogo y también con el oncólogo médico, porque de ahí vienen muchas variantes. Pero quiero manejártelo así. Reconstrucción puede ser inmediata o tardía. Primero, la inmediata se refiere a que tan pronto como le quiten la glándula a la mujer, en ese momento entra el equipo de cirugía plástica y hace algún tipo de reconstrucción. Ahorita te puedo hablar de los tipos de reconstrucción. Okay. La tardía es cuando, pues ahora sí que primero lo primero, ¿no? Es retirar el cáncer, probablemente incluso viene con algo de infección o su estado está algo crítico, hay que tratarla, estabilizarla, dar el tratamiento complementario para cáncer, como quimioterapia, radioterapia, e incluso estos moduladores que te decía, medicamentos ya muy específicos para algunos tipos de cáncer. Eso lo lleva todo oncología médica. Y una vez que ya está en un buen estadio y que además está sana, porque por supuesto sí es bien importante, pero no es la prioridad. Sí. Entonces podemos planear una reconstrucción. En estos dos contextos, entonces, podemos hacer muchas cosas. Okay. Hablándote ya particularmente de los tipos de reconstrucción, sí depende mucho de tanto un poquito los recursos en el paciente, y me refiero no a lo económico, sino a que algunos, recordemos, no tienen el acceso o no saben que tienen el acceso a algún tipo de reconstrucción. Claro. Entonces, si te voy a poner un ejemplo, lamentablemente el menos común. Una paciente joven detecta que tiene una bolita, va, toman biopsia, es cáncer, el oncólogo le dice, te tenemos que hacer mastectomía solo de un lado. Sí o sí. Quitan el tejido mamario y entonces en ese momento nosotros podemos llegar, colocar un implante. En ocasiones, si es suficiente la cobertura que nos dejan,
solamente el implante, que utilizamos a veces el mismo músculo pectoral, como haríamos en un aumento mamario. Claro. O bien utilizamos otros materiales que se llaman matriz dérmica celular, que sirva a modo de una cobertura, porque no puede estar tan expuesto el implante, de lo contrario se va a terminar saliendo. Y sería como un tipo de reconstrucción sencilla. Pero en ocasiones sucede que no tenemos implante. O sea, la paciente probablemente no tiene acceso a él, o en la institución no lo tienen disponible, porque por supuesto todavía hay algunos pensamientos de que es un implante, es algo estético, se va, y no lo tienen. Entonces utilizamos algo que se llaman colgajos. Los colgajos son tomar prestado de una parte del cuerpo para llevarlo a otro lado, donde el flujo o la irrigación que lleva es del sitio donde se toma. Dos de los más frecuentes es el colgajo dorsal ancho. El dorsal ancho lleva un músculo, parte de un músculo que es el dorsal, que es el músculo en espejo del pectoral, pero está en la espalda. Entonces lo podemos traer para hacer una cobertura. Y esto también responde a que cuando hacen una mastectomía a veces se puede conservar la piel, se llama mastectomía preservada de piel o de pezón también, y en otras ocasiones no. Hay que llevarse todo, incluso el músculo, hacer disecciones profundas en la axila, y entonces eso dicta que utilicemos otro tipo de colgajo. El dorsal es una buena opción y además lleva un poquito de volumen, es ese gordito que a veces las mujeres se sienten en donde está el bra. El bra, justamente. Y entonces puede dar un volumen más o menos adecuado. Otro que se ha utilizado es el colgajo TRAM, que viene del recto abdominal. Tomamos parte de ese músculo, el que hace los cuadritos, y con su capa de grasita y de piel, y lo llevamos por debajo de la piel hacia esta zona. En algunos lugares dirían que ya no debería de hacerse, sin embargo, aquí en México la realidad es que todavía hay muchos sitios en donde se depende totalmente de él, y que además lo hacen tan bien que creo que podría ser una excelente muestra para otros sitios en el mundo. Si tú me preguntas cuál es el mejor método de reconstrucción al día de hoy, hace rato te hablaba del gold standard, muchos estudios concluyen que es un colgajo microquirúrgico que se llama DIEP. El DIEP es tomar un poquito de esa lonjita que también tenemos en el abdomen, y llevarla con toda su piel, grasita y los vasos de donde se alimenta, desconectarlos y llevarlos a conectar al tórax. Es una cosa maravillosa. ¡Qué locura! La microcirugía para la reconstrucción mamaria es como deberíamos estar haciendo nuestras reconstrucciones aquí en México. Y la gran ventaja es que ese pedacito de grasa en algunas mujeres, por la edad que hablábamos, entre los 45 y 50 años, pues ya sobra un poquito e incluso nos permite hacer este otro procedimiento que se llama abdominoplastía, en el cual quitamos el exceso de grasita y de piel que viene después del embarazo o algo así. Entonces tú dime si no es un excelente método. No, por supuesto. Lo primordial es que vamos a reconstruir la mama, pero esto se añade a que le podemos generar un beneficio estético también padre, ¿no? Entonces creo que eso puede ser muy lindo para las mujeres, pero microcirugía conlleva ser técnicamente especializado en eso. No todos los cirujanos plásticos se dedican a microcirugía, y además tiene lamentablemente una oportunidad de fallo. Y si falla, imagínate que es que a una paciente le quiten la mama, le pongamos un colgajo microquirúrgico y el colgajo falle. Es como una segunda cirugía. ¿Y eso es muy probable? Sí llega a suceder. Eso depende de la persona que lo haga, el sitio donde lo hagan, muchas cosas. Entonces viene de ahí la frase, es que me están matando a pedazos, ¿no? Y es algo que hay que manejar mucho. Por eso es súper importante hacer un buen estudio de esto. No todas las pacientes son las mejores candidatas. Recordemos que así como el cáncer es muy común en México, el cáncer de mama, también es muy común la obesidad. Somos el país más obeso. Entonces, los pacientes obesos o que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, por supuesto, no son los mejores candidatos para un colgajo. De ahí el que tú me digas, ¿falla? ¿Sucede? Sí. Y pues en todo lo que sabemos que puede tener que ver, México lamentablemente no está muy bien parado. Entonces, ese es el problema. Pero sí, ese es el mejor método. Ok, qué maravilla saber esa parte, de verdad me he quedado impactado con esa información. Doctor, ¿cuándo termina una reconstrucción? Fíjate que la reconstrucción termina, yo creo que hasta que la paciente decida. Y esto es porque
Es un proceso que definitivamente no es corto. En ocasiones... Hay que tener paciencia. En ocasiones tenemos que esperar a que pase su proceso oncológico o esté en control. Como te dije, una reconstrucción tardía. Y en ocasiones sí se puede hacer al inicio, pero nunca, o la mayoría de las veces nunca es solo un paso. Así que hoy te voy a hacer una cirugía y con eso se acaba todo. No. Muy seguramente requerirá un par de cirugías. Por ejemplo, en algún momento le ponemos el implante, lo cubrimos, pero si ya no hay complejo areolar pezón, tenemos que en otro momento intentar hacerlo, una reconstrucción del pezón y probablemente al final que lo mandemos con un micropigmentador, un tatuaje, y hay muchísima gente que se dedica a eso y haga algo así. La otra es, tenemos cáncer de mama en uno, el otro no. Una mujer de 45 a 50 años probablemente ya tiene algo caída su glándula. Le hacemos la reconstrucción acá y queda preciosa, muy bonita, muy paradita. Abajo, pero la otra queda así, diferente. Entonces, justamente eso, si bien ya no es oncológico, tenemos que simetrizar. Muchas veces no se puede en una misma cirugía, se tiene que ir haciendo por etapas. Entonces, depende mucho de la paciente. Si ella dice, perfecto, yo estoy así, bien, o que te dice, yo solamente quiero una cirugía, no me quiero estar sometiendo a muchas cosas. Entonces buscamos lo que sea la mejor alternativa para que ella se sienta cómoda con el proceso. Ahora, una paciente que se compromete a 5 o 6 cirugías, pensemos, y si de pronto en la segunda dice, ya no quiero, pues por supuesto que no la puedes obligar a que termine el proceso. Sí, definitivamente. ¿No? Su proceso no es que esté incompleto. En ese momento ella decidió que es suficiente para ella. Y entonces hay que respetarlo muchísimo. Entonces, sí, porque por más que tú digas, es que todavía falta esto, y si la paciente dice, ya hasta aquí por X, así es. Ahí me quedo. O simplemente nosotros le ponemos todo el panorama y ellas deciden, no, mira, yo quiero que se vea lo más similar posible con una cirugía. Bueno, entonces le proponemos algo que pueda ser así. Como te decía, todo esto juega un papel muy importante en nuestros antecedentes en cuanto a nuestra alimentación, nuestro estilo de vida. Todo eso hace mucho más fácil las reconstrucciones. Ok, doctor. Oye, ¿qué pasa después de la reconstrucción? Es decir, ya se me hizo la reconstrucción, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué es recomendable? Hay muchos mitos de, es que no puedes dormir boca abajo, es que no te puedes levantar del paracaídas, es que ya no es recomendable que viajes en avión porque la presión, cosas de esas. Mira, muchas pacientes cuando ya creen que es el momento en el que está completo su proceso, tienen esta pregunta y nosotros creo que nos tenemos que enfocar más a si el proceso oncológico ha sido completamente controlado. Satisfactorio. 2, que tengan el seguimiento, porque como te dije, no exime de que si tuvo cáncer en un lado, no lo tenga en el otro lado, o bien no tenga otro tipo de cáncer, o que ese mismo cáncer haya regresado, sea una recidiva. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que es un proceso sincrónico, o sea, al mismo tiempo que estamos haciendo reconstrucción, la paciente tiene que llevar su seguimiento por oncología. Después nosotros, o parte de nuestra tarea es, y ahí entra nuevamente otro al equipo multidisciplinario, un rehabilitador. Si nosotros le tomamos el músculo que te dije de aquí atrás, por supuesto que va a haber una terapia distinta de movimiento, para ¿no? movilizarse para y ver todo. Cómo compensar. Si es del abdomen, muchas cosas que hay que considerar. No termina como tal ahí, pero sí lo que rescato más o lo que te diría que es lo más importante es que esa mujer no la perdamos de vista, que la tengamos siempre en su control del proceso oncológico para descartar que no vaya a haber ningún problema. Muy bien, doctor. Oye, ¿existen campañas en todo el país de que vea esto? Sí, mira, como te decía al inicio, el esfuerzo que está haciendo México en general es continuo, o sea, es todo el año. En el hospital en el que yo me formé, el Hospital General de México, no es como que solo operamos los casos en octubre. Se están operando continuamente, todos los días, todo el tiempo hay cáncer. Estamos en conjunto con oncología, con las demás especialidades. Pero sí sucede que en octubre aprovechamos para ser un poco más enérgicos en cuanto a la detección y en cuanto al tratamiento, y en este caso la reconstrucción. Los grupos de cirujanos plásticos tenemos muy implantado, y creo que es una labor que nadie discutiría, de llevar esa capacidad, ese talento. Como te dije hace rato, tal vez no todos hacen microcirugía, tal vez no todos tienen el conocimiento del uso de estos colgajos o no tienen ya muy perfeccionado estos colgajos o tratamientos. Y entonces intentamos que las personas que nos interesa, que nos gusta,
vayamos a sitios en donde es más probable que no tengan el acceso a esos tratamientos. Porque si bien cirugía plástica es un servicio que sí está dentro de los hospitales de especialidad, hay hospitales más pequeños en donde no hay un cirujano plástico. Sí puede haber un oncólogo, porque por supuesto es prioritario, entonces le pudieron haber hecho su mastectomía y todo, pero dejaron a las mujeres así y tienen la intención ellas de reconstruirse. Entonces hay varios grupos, hay varias asociaciones que se dedican a hacerlo de manera continua, pero sí un poquito más enérgicos en este mes, que es el de concientización de cáncer de mama. Entonces es un esfuerzo que creo que a ninguno de los cirujanos plásticos que yo conozco y que conoceré seguramente le cuesta trabajo, porque lo hacemos con muchísimo gusto, pero que muchas veces necesita apoyo. A veces sí hay coordinación con los gobiernos estatales, el federal y todo lo demás. Otras veces completamente nulo. Pues más que nulo es, digamos, nosotros contribuimos en todo lo que sea a nuestro alcance. Pero cuando hay esa sinergia con el gobierno, creo que funcionan muy bien las cosas. Excelente, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que ya tuvieron ese implante, esa reconstrucción? Es decir, ¿pueden hacer su vida cotidiana? Sí, no todas las personas usan implante para reconstruirse. Es una de las formas más prácticas, por así decirlo. Algunos puede ser puro colgajo, algunos implante y colgajo. En algunos casos utilizamos también un implante desinflado que se llama expansor. El ejemplo es este: la mujer se le quita la mama de un lado y del otro lado tiene una mama ya con un implante y está grandecito. Imagínate, pensemos a alguna artista que tiene implantes grandes y le quitamos de un lado. De inmediato no le podemos colocar un implante del mismo tamaño. Entonces tenemos que hacer algo que se llama expansión. Metemos un implante que está desinflado y cada semana, cada 15 días lo estamos llenando con solución salina, porque la piel, como seguramente tú ya has visto, es bastante noble, se puede expandir o contraer. Entonces va creciendo un poco y cuando ya alcanza el volumen que nosotros queremos, retiramos ese expansor y ahora sí le colocamos un implante que se asemeje al del otro lado. O bien, ya los expansores más nuevos tienen la capacidad de poderse quedar ahí como si fueran el implante definitivo. La única desventaja es que como lo llenamos con solución salina, a pesar de que la cubierta puede ser muy resistente, si tuvieran un accidente y se puncionara, pues se saldría la solución salina y pues se desinflaría el implante. Los implantes más modernos, que también los usamos, así como en estética, los usamos en reconstrucción, están hechos de un gel que es altamente cohesivo. Esto quiere decir que sus partículas están tan firmemente unidas que a pesar de que nosotros hagamos una fuerza de extrusión o hagamos una presión sobre ellos y se deforme, al momento de dejar de hacer esa presión regresan a su forma normal, a la forma en la que tendrían que estar. Pues vaya, si alguien te navajea y traes un implante, puede que se corte el implante y cuando tú te oprimas se salga un poquito una bolita, como un chipotito, pero en cuanto deje de haber esa presión, se regresa a su sitio, lo que los hace un poco más seguros. Qué locura, de verdad. Me quedo impactado cada vez más por los avances tecnológicos que hay respecto a esto y cómo antes era silicón de ventanas, ahorita ya es un gel especial, ¿no? O sea, que todavía es un gel de silicón, pero es muchísimo más especial. Claro. El ejemplo que les digo a todos mis pacientes es, algunas llegan para que les quite implantes y ya están todos destruidos, así muy feos. Y otras me dicen, oye, ¿es cierto que se tiene que cambiar cada 15 años? Que es también respondiendo a tu pregunta. Sí, se tienen que recambiar cada cierto tiempo porque el ejemplo que les doy es, hace 15 años, ¿qué celular tú traías? Y ahorita que no hace un celular, ¿no? Entonces es lo mismo, te da la oportunidad de extraer algo viejito y poner algo de nueva tecnología que va a ser más seguro, tal vez con mejor forma, aumentar el tamaño, lo que sea. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si se hiciera con implante la reconstrucción, sí hay que recambiarlo. Hay que hacer las revisiones como en cualquier implante, pero pensar en recambiarlo más o menos a los 15 años, si todo está bien. Qué locura, doctor. Cada vez nos quedamos más intrigados con más temas. Esa cuestión de los implantes, ahora sí que todo tu grupo de seguidoras, tus fans ahí, todo tu fandom,
tiene muchas ganas de que nos hables de implantes. Entonces, ojalá que más adelante pudieras estar con nosotros hablando en específico de esa cuestión de implantes, ya una cuestión más estética, obviamente, no reconstructiva, y que bueno, que disipemos esas dudas, ¿no? Porque te puedo enseñar que estamos llenos de preguntas de ese estilo, ¿no? Entonces, doctor Víctor, agradecerte nuevamente el hecho de que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros compartiendo toda esta situación respecto a una cirugía reconstructiva. Y doctor, no sé si quieras agregar algo más, algún mensaje para todas esas mujeres que ya tuvieron esta situación y quieren pensar en hacerse esa reconstrucción. Bien, sí. Me gustaría decirles a todas las pacientes primero que tienen una gran responsabilidad, como dijimos hace rato. Si tú conoces a una mujer que seguramente sí está alrededor tuyo, sí, claro, hay que cuidarlas. Segundo, si tú eres esa mujer, también tienes que cuidarte, también tienes que procurar tu salud. Es correcto. Un buen estilo de vida, ejercicio, alimentación adecuada, evitar ciertas sustancias y además estar pendiente de cuándo tienes que empezar tus revisiones es, yo creo, que lo mejor. Tienes, yo creo, que el soporte aquí en México de una gran cantidad de especialistas, cirujanos oncólogos médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, cirujanos plásticos, que no te vamos a dejar. Entonces, está a la orden todo, en la palma de tu mano. Solo es cuestión de que quieras cuidarte. Claro. Y nosotros lo hacemos posible siempre que esté a nuestro alcance. Excelente. Y sobre todo, agregando esto, que no normalices que puedes estar en esa situación cuando puede haber una mejora en ti. Que no normalices que si tienes alguna protuberancia o que ya tengas esa molestia, la dejes pasar por ese miedo del que ya hemos hablado a lo largo de este mes. Que visualices que no estás sola y que, como bien lo menciona el doctor, en México cada vez son más los especialistas, cada vez son más los doctores con el conocimiento y sobre todo que están poniendo en práctica tan innovadoras técnicas que pueden salvaguardar tu vida y sobre todo que te pueden dar una segunda oportunidad. Así es, tenemos excelentes médicos en México. Tengo la fortuna de conocer a muchos colegas que están muy interesados en el tema y que además están haciendo mucho. No se requiere más que interesarse en todo esto y pues que las mujeres estén muy pendientes de su salud y nosotros también ayudarlas. Excelente, doctor Víctor. Pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad valoramos muchísimo tu tiempo. Amigos, espero que se hayan disipado las dudas que tenían respecto a la cirugía reconstructiva. Recuerden darnos like en todas nuestras publicaciones, en los shorts que estamos subiendo, en los TikToks, en los videos que se suben a Instagram, todas nuestras redes sociales, pero sobre todo activa la campanita de suscripción. Vamos a dejar nuevamente el contacto del doctor Víctor para que lo sigas en Instagram, para que si es necesario que tú requieras una cita con él, lo agendes. Créeme que te va a atender de la mejor manera. Reitero, es uno de los mejores cirujanos plásticos que tiene el país y me atrevo a decir que es el mejor de la ciudad. Y si alguien dice lo contrario, podemos debatirlo. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí nuevamente. Amigos, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente. Espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Adiós. Esto fue Doctores en Acción. Te esperamos en el siguiente capítulo, con más temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space.